A continuación vamos a ver un ejemplo de resolución de triángulos aplicando la ley de los cosenos cuando son conocidos los tres lados del triángulo. En este caso tenemos el triángulo de vértices A, B y C, cuyos ángulos son desconocidos, y tenemos los tres lados A, B y C con sus medidas respectivas. Una vez que se conocen los tres lados, podemos decidir hallar cualquiera de los tres ángulos. No tenemos que empezar por ninguno en particular. En este caso, vamos a empezar eh, calculando la medida del ángulo A. Entonces sería de la siguiente manera. Si yo voy a empezar a hallar el ángulo A, entonces debo trabajar con la expresión que tenga el cuadrado de A, del lado A. Bien, pero como observamos en esta fórmula, el ángulo A está ubicado en esta posición. Siempre debemos hacer el análisis dónde está la variable o elemento que queremos hallar. Ese ángulo A, si observamos con detenimiento, está siendo multiplicado por el coseno, por un coseno, que también está siendo multiplicado por el lado C, que está siendo multiplicado por el lado B y que está siendo multiplicado por 2. Y toda esta expresión está afectada por el signo menos. Bien, entonces eso quiere decir que tenemos que nuestra variable o incógnita que queremos hallar está en este momento con un valor negativo y debemos, en cierta forma, convertirla en positiva. Entonces, si aquí a la izquierda está restando, lo que debemos hacer es llevarla hacia la derecha, ¿listo? Al otro lado de la igualdad, es decir, en este caso a la izquierda de la igualdad, y la vamos a pasar a sumar como se hace en este primer paso. Estén muy atentos. Importante en los despejes de ecuaciones o de fórmulas, eh, notar cuáles son los cambios de un renglón a otro renglón, cuál fue el paso que se hizo. Entonces, en este caso solamente pasamos todo el grupo donde está la variable que queremos hallar, que estaba restando, la pasamos al otro lado a sumar, porque necesitamos que esté positiva. Queremos hallar el valor de A y no el valor de menos A, que es diferente, ¿cierto? Ahora, ya que tenemos A positiva, seguimos haciendo el análisis. Vamos a pasar al otro lado del cuadrado de A. El cuadrado de A tiene signo positivo y está en una operación de suma. Entonces lo que debemos hacer es pasarlo a restar. Y mire que en este tercer paso, ¿cierto? Por decirlo así, este tercer renglón, lo que hicimos fue pasar el cuadrado de A restar. Y entonces nos quedará que 2b por c por el coseno de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos el cuadrado de A. Listo. Continuamos. ¿El objetivo cuál es? Repito, que el ángulo A quede solo en un lado de la igualdad. ¿Listo? Para hallar su valor. Ahora, entonces lo que hacemos es que analizamos qué operaciones están en ese grupo. Nos damos cuenta que el coseno de A está, de cierta forma está sacando, es el coseno de un ángulo. Esa expresión está unida fuertemente y que este valor de coseno de A está siendo multiplicado por 2 por B por C. Entonces, todos estos tres términos, el 2, el lado B y el lado C, multiplican el coseno de A. Como los tres se están multiplicando, los tres al mismo tiempo, los podemos pasar a dividir al otro lado de la igualdad. ¿Y a quién va a quedar dividiendo? Pues a todo lo que había, o sea, a todo esto que estaba acá, todo esto, AB cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado, queda dividido por 2 por B por C, que pasaron de izquierda a derecha a dividir. Y si observamos, cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo, que es despejar solamente la A para poder así reemplazar en la fórmula y obtener pues su medida. Ahora, a continuación, para poder despejar la A solamente y quitar el coseno, entonces lo que vamos a hacer es eliminar de la expresión la partícula cos del coseno y va a pasar al otro lado, ¿cierto? Como la expresión coseno a la menos 1, que se puede leer como arcocoseno, ¿listo? Pero en este caso no vamos a entenderlo como que pasa de multiplicar a dividir, no. Pasa a ejercer otro tipo de influencia porque es una partícula especial.
Entonces pasa como arco coseno de menos 1 y todo lo que había anteriormente, antes de que pasara, va a quedar encerrado dentro de un paréntesis. Y a continuación empezamos a hacer el procedimiento, ya que la A está despejada. Entonces lo que vamos a hacer es tomar, vamos a abrir paréntesis, ¿cierto? Miren que ahí están los paréntesis. Bueno, antes que todo, vamos a escribir. Vamos a hacer la parte, vamos a hacerlo por partes. Vamos a primero desarrollar todo lo que está en el numerador. Se podría hacer todo de una vez, ¿cierto? 386 al cuadrado más 7.31, pero lo vamos a hacer lentamente para que observemos de dónde salen cada uno de los valores y menos 4.4 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que nos da 48.97 y sería el valor que iría en el numerador. Seguimos con la parte inferior. Tenemos que sería 2 por 3.86 por 7.31. Bien. Y nos daría 56,4332. Y tomamos en este caso los decimales. Si hacemos la división de esos dos términos, pues tendríamos algo así como, hacemos esa división de esos dos términos, sería 48.97, 48.97 dividido entre 56.43. Y este caso nos daría 0.86. Es decir, vamos simplificando la expresión de manera que quede más sencilla. Ahí tenemos el 0.8678. Hemos tomado en este caso 4 decimales. Y nos faltaría entonces a ese 0.8678 sacar el arco coseno de ese valor. Entonces tendríamos que vamos a tomar la función arco coseno, ¿bien? Y escribimos 0.8678 y ese resultado nos daría 29.79 grados. Ya hemos hallado el valor de uno de los tres ángulos. Lo que habría que hacer a continuación es calcular un segundo ángulo. Podemos empezar con la medida del ángulo B y si queremos calcular ese ángulo debemos tomar la expresión que inicia con el cuadrado del lado B. De manera análoga a la presentación anterior, lo que debemos hacer es empezar a despejar bien el ángulo B. En este caso, el primer paso que habíamos hecho era tomar el conjunto donde está B, que era una expresión que estaba restando, y la pasaríamos de izquierda a derecha a sumar. De esa manera ya no tendríamos el ángulo negativo, por decirlo así, menos B, sino ya en este caso el ángulo aparece expresado en un término que es positivo. Vamos haciendo en el segundo paso, analizando que el ángulo B hace parte de este grupo y que está siendo afectado por el cuadrado de B que está sumando. Entonces, para ir despejando, B cuadrado de izquierda, que está en operación de suma, pasa a la derecha a restar. ¿Bien? Entonces, seguimos con el procedimiento. Quiero ir dejando esta expresión coseno de B aislada, entonces analizo que 2 por A por C está multiplicando y la puedo pasar de izquierda a derecha a dividir. Entonces ya tenemos una expresión más sencilla y nos acercamos a tener despejada la medida de B, con lo cual eliminamos la expresión coseno y eh, escribimos a la derecha la expresión coseno a la menos 1. Es decir, nos quedaría que el arco coseno, ¿sí?, se obtendría de lo que estaba antes de que éste llegara. Entonces, toda esta expresión queda encerrada dentro de un paréntesis y va a ser afectada al final por la función arco coseno. Entonces empezamos a hacer el reemplazo. Recuerden cómo es de fácil, cuando estamos hallando el ángulo B, siempre va a venir coseno menos 1, siempre vamos a tener los otros dos lados. Por ejemplo, en este caso, si acá viene el ángulo B, acá va a venir A y C, los cuadrados de A y C sumados, menos el cuadrado del lado B. Y abajo van a venir también
pues A y C, los dos primeros que teníamos en ese orden. Y reemplazamos A vale 4.4, y C vale 7.31 y B vale 3.86. Y abajo viene dos veces el valor de A por el valor de C. A vale 4.4 y C vale 7.31. Entonces hacemos procedimiento en la calculadora, que sería de la siguiente manera. Entonces tenemos, vamos a hacer, eh, como ya hemos visto, puede hacerse todo de una o hacer por partes, es decir, primero podríamos calcular el resultado del numerador después del denominador. En este caso, ya como explicamos eso, entonces lo vamos a hacer todo en un solo paso. Entonces voy a escribir coseno a la -1, presiono la tecla Shift, cos, abro paréntesis, abro otra vez paréntesis y empiezo a colocar los datos. 4.4 lo llevamos al cuadrado más 7.31 lo llevamos al cuadrado, le restamos 3.86. Toca tener mucha atención porque un solo error y nos hace dañar el cálculo, nos daría otro valor. 4.4, 7.31 menos 3.86, verifico siempre dos veces. En la parte inferior abrimos paréntesis, tomamos 2 por 4.4 por 7,31. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Entonces nos queda bien agrupado el numerador, bien agrupado el denominador y todo encerrado entre paréntesis para poderle aplicar el arco coseno. Y pulsamos igual. De forma que nos da que el ángulo, en este caso el ángulo B, tiene una medida de 25.83 grados. Finalmente, para hallar el ángulo C, ya conocido es el ángulo A y B, podríamos tomar la ecuación o la fórmula de la ley de los cosenos y usarla así como hicimos anteriormente, pero pues el camino más fácil, conocido de los ángulos, es utilizar el teorema de la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Ya que la suma de los tres ángulos da 180 grados, entonces por diferencia, ¿cierto? Por diferencia podríamos calcular el tercer ángulo. Entonces lo que deberíamos hacer, que es más sencillo, es tomar 180 grados y restarle lo que nos dio el primer ángulo que hallamos, que fue 29.79, y le restamos el segundo ángulo, que fue 25.84 grados. Y de esa forma tendríamos la medida del ángulo C, que es de 124.37 grados en este caso.